Buenos días. Un favorzote, un favor muy grande. Si podemos utilizar los espacios que están adelante, porque en la parte de atrás ya no tenemos sillas. Hoy tuvimos, creo que, visitas, nos están acompañando, vemos muchas personas nuevas. Si no nuevas, son personas que ya tenían rato que no nos visitaban y los veo ahorita, por ejemplo, Moy, Sandra, nos da mucho gusto. Y también estamos muy contentos y muy alegres porque hoy en medio de nosotros está nuevamente uno de nuestros hermanos que amamos mucho. Un hermano que había pasado una situación delicada de salud, pero hoy ya está en medio de nosotros, nuestro hermano Ezequiel. Hermano, te amamos y te extrañábamos junto con su familia. Acá adelante hay 3 sillas, si nos hacen el favor de ocuparlas, alguien que sea tan amable en la parte de atrás. Gracias. De este lado hay una, no está ocupada. Acá adelante hay una. Vi a la familia del hermano Jairo y no veo a Jairo, ¿no vino? Ahí me lo saludan. Bueno, gracias, les agradecemos su amabilidad de hacer al llamado que se les hace respecto a usar los asientos. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro. Estamos por finalizar la segunda carta de Pedro. Y la verdad que lo he repetido y lo volveré a hacer constantemente. Siempre en un auditorio o en una predicación, en una audiencia, siempre hay dos audiencias diferentes. Dos audiencias diferentes. Una, la que es receptora de la palabra, que le da la importancia respecto a que la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, tiene que ver con la eternidad de nuestras vidas, no tan solo en esta vida terrenal. Y aquellas personas que le dan la importancia, siempre definitivamente viene un conocimiento a sus vidas, y al tener un conocimiento viene un cambio en su vida a la cual están acostumbrados a vivir. Empiezan a tomar decisiones correctas, empiezan a cambiar su manera de pensar, empiezan a tomar decisiones que van a beneficiar no tan solo a la persona misma, sino a todos aquellos que le rodean, llamémosle esposa, hijos, parientes y en general al prójimo. Siempre beneficia, porque el hecho de que una persona atienda al llamado de Dios es para reflejar el carácter de Dios. Y el evangelio que se predica semana tras semana aquí en este lugar o en algún otro lugar donde usted quizá en alguna ocasión ha escuchado y ha sido la doctrina correcta, la sana doctrina, definitivamente el evangelio siempre va a llevar a la persona a corregir sus actos, su manera de vivir, porque el evangelio de Dios no es una ideología, no es un pensamiento. El evangelio de Dios es verdad, es luz, es lámpara. Lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio de Dios produce salvación. Esa es la primera audiencia que se puede tener, que es receptora de la palabra del evangelio, pero hay el contraste de personas que pueden estar escuchando la palabra, el mensaje, y pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años, pueden pasar décadas,
y no ha habido un cambio en sus vidas. ¿Cuál es la razón? No es porque la palabra no tenga el efecto, no es porque el evangelio no haga el efecto en el corazón de las personas, no es eso, es porque el corazón se aferra a vivir su estilo de vida. No está dispuesto, no está dispuesta a tomar esa decisión, porque aunque creemos firmemente que la salvación es por gracia y que Dios nos lleva en su infinito amor, en su infinita misericordia, cuando Él viene a nuestras vidas, nos da de su gracia para poder dejar el pecado y la maldad, y viene la salvación, la justificación, y todo es por medio de gracia de Dios. No es algo que el hombre tenga que poner parte de él para que la salvación sea culminada. Mas sin embargo, después de la salvación viene esa parte que la Escritura nos dice que cada persona debe de esforzarse. Y cuando la persona no toma la decisión de amar y de seguir a Dios, es porque no quiere tomar esa decisión. No es que en ella tenga la capacidad de decir, yo voy a ser salvo, no voy a ser salvo, no. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando el evangelio empieza a ser proclamado en las personas empiezan a escucharlo e inmediatamente el Espíritu de Dios por medio de la palabra empieza a poner fe en el corazón de las personas. Y las personas siendo alumbradas con la palabra, con el evangelio, porque déjeme decirle que cuando uno está apartado de Dios, vive uno en una oscuridad muy profunda, en una oscuridad muy intensa que creo que en general es muy difícil entender a veces nuestra condición espiritual, pero cuando viene la palabra, que es luz, que es lámpara, nos alumbra y entonces podemos ver la condición en la cual está. Y ahí es donde el hombre le corresponde tomar esa decisión de seguir, de amar a Dios y de creer, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un pasaje muy conocido, pero muy poco creído y vivido, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que no han creído, dice que ya han sido condenados. Entonces, siempre hay dos audiencias, y de verdad que creo que la oración siempre en conjunto, nosotros como hermanos nos reunimos una vez por semana, platicamos, oramos, y creo que en lo personal cada uno de los hermanos, con un servidor, siempre en cada predicación que damos, siempre nuestro propósito y nuestro objetivo es que las personas que han conocido el Evangelio vengan y crezcan, sean fuertes para poder enfrentar todas las situaciones que puedan venir en este mundo y que se van a presentar, pero también a la otra audiencia, que las personas puedan venir y creer en el Evangelio y puedan seguir y puedan mirar a aquel que es la vida y la verdad. Dos audiencias. Estamos a punto de terminar Segunda de Pedro la semana que viene, si Dios primero lo permite, se estará terminando. Y la pregunta sería, ¿qué tanto nosotros hemos aprendido? ¿Qué tanto nosotros hemos sido edificados? ¿Qué tanto nosotros hemos sido redarguidos? A través de todas estas enseñanzas, ¿qué ha pasado con todo lo que Dios le ha hablado a su vida? Hoy vamos a tocar un punto, el versículo capítulo 15 y versículo 16 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Y precisamente tiene que ver con la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, que es un atributo de Dios que siempre ha sido notable a través de toda la Escritura. Y que por medio de esa paciencia Dios siempre ha querido, y su objetivo ha sido que cada uno de nosotros procedamos a un conocimiento de Él. Yo espero que al finalizar esta segunda carta de Pedro la semana que viene, usted pueda tomar una decisión. Si usted no ha
entregado su vida al Señor Jesús, de verdad tome usted esa decisión. Y cuando digo entregar la vida al Señor Jesucristo, no me estoy refiriendo a esa oración mágica que se acostumbra en muchos grupos, que se hace un llamado aquí al altar y se les dice que acepten a Cristo y entonces ya se declara que la persona es salva y es convertida. No. Cuando digo que entregamos nuestra vida al Señor Jesús es como Él lo establece. En una ocasión a Él le hicieron una pregunta y le dijeron: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso es volverse a Dios. Amar a Dios, mirando que Él es bueno y que su misericordia es para siempre y que Él merece nuestra obediencia, Él es digno de adoración y Él merece nuestra vida. Eso es entregarse a Dios. Dios permita que aquellos que no han entregado su vida al Señor sean alumbrados más intensamente. Un pasaje que me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio, ahí en el Evangelio de Marcos, cuando Él llega a un lugar y dice: tierra de Nectalí, tierra de Zabulón, pueblos asentados en tinieblas, luz resplandeció. Esos lugares estaban llenos de oscuridad y de tiniebla, pero a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo esas tinieblas fueron opacadas. Y como dice la palabra, que las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. Ahora sí vamos a ver, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 14. Nos da mucho gusto ver personas nuevas. Estoy seguro que Dios tiene algo hoy para su vida, porque en Dios no hay casualidades. No hay casualidades. Esa lección la aprendí hace 30 años, cuando me ministraron la palabra de Dios. Y aquel hombre que me estaba ministrando me da una palmada en la mano y me dice: no faltes el domingo, el Señor tiene algo para ti. ¿Y qué crees? Ese domingo Dios trajo convicción de pecado y trajo salvación a mi vida. Qué regalo tan hermoso, tan glorioso, único. Así es que si hoy está usted aquí presente, no es porque se levantó usted con muchas ganas de venir a la iglesia, o no está usted aquí porque dijo: bueno, es que me están invitando y por respeto, por respeto a la persona que me está insiste, bueno, voy a ir. Bueno, a lo mejor usted lo interpreta así, pero dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y que nosotros nos movemos y caminamos por Él. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este versículo la semana pasada ya se mencionó, se explicó y se le dio la interpretación. Definitivamente creo que tenemos muy presente de qué es lo que viene hablando la segunda carta de Pedro acerca de aquellos falsos profetas, falsos maestros que estaban tratando de introducir falsas enseñanzas, falsas ideas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Rechazaban ellos contundentemente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, inspirado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, escribe la carta alertando a los creyentes, alertando a los hermanos que tengan esa firmeza, que tengan esa claridad y que no sean movidos en lo que ellos han creído. Y a través de toda la segunda carta de Pedro viene citando algunos ejemplos a los cuales él pudo vivir, ver, pero algo que siempre queda muy firme y se hizo mucho énfasis cuando él cita que tenemos la palabra profética más segura
la palabra profética más segura. Siempre el apóstol Pedro llevando a la iglesia, a los creyentes, que pongan su mirada en la verdad, en la palabra, en lo que está establecido. Entonces, este versículo lo que nos está hablando es la importancia que debemos de caminar y andar con mucha diligencia, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que nos pueda hallar en Él sin mancha e irreprensibles en paz. Definitivamente lo que el apóstol Pedro está tratando de decir a través de toda la carta de Pedro es que en el momento que el Señor venga a nuestras vidas, la palabra de Dios nos enseña que el Señor vendrá por segunda vez. Así como Él vino, Él volverá a venir. Pero también es importante que nosotros tengamos claro que el Señor puede venir a nuestras vidas en cualquier momento. ¿De qué manera? Cuando Él nos manda a traer cuentas. Cuando Él decide que nuestros días en esta tierra han terminado. Y el Señor viene a nuestras vidas y Él nos lleva. Entonces, este pasaje, hermanos, para solamente como introducción, me hace recordar aquellos versículos cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos acerca de la importancia de la mayordomía, que ellos deben de estar de una manera administrando todo lo que les ha sido dado, tanto tiempo, bienes, para que cuando el Señor venga y le pida esas cuentas, bueno, aquel siervo con mucha diligencia pueda entregar lo que el Señor le ha dado y puedan ser escuchadas esas palabras en cada creyente: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta batalla, tantas cosas, hermanos, que tenemos que pasar en esta vida, en este mundo no la vamos a tener fácil. En este mundo no la vamos a tener suavecita, no, en este mundo la vamos a tener difícil. ¿Por qué razón? Porque ya no somos de este mundo, no pertenecemos a este lugar. Somos extranjeros y peregrinos, vamos de paso. Por eso es que siempre se hace un énfasis constantemente acerca de que nosotros no pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales. Que tenemos que trabajar, amén, hermano, tenemos que trabajar porque es necesario. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, pero sin caer en un afán, sin caer en un afán, en un trabajo, porque si nosotros caemos en un afán, eso nos va a desviar del propósito de Dios. Es llevar una vida equilibrada. Y déjeme decirle que llevar una vida equilibrada no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay sus luchas, hay sus dificultades. ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida equilibrada? Cuando nosotros alcanzamos el conocimiento de Dios y tenemos el discernimiento. Al obtener el conocimiento de Dios, obtenemos discernimiento de las cosas. Y entonces enumeramos nuestras prioridades y vemos que todo es importante. Pero como dijo el Señor Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Esto es importante, pero también esto es importante. Es como cuando el Señor Jesús entra a la casa de Marta y María. Y dice que ¿quién era la que estaba muy afanada, muy ocupada en trabajos? Marta, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice: Marta y Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. No es que el Señor Jesús estuviera reprobando lo que María estaba haciendo, Marta estaba haciendo. No. Sino que el Señor Jesús estaba mostrando ahí entre lo bueno y lo mejor. Porque si nosotros estamos a los pies del Señor Jesús, entonces vamos a poder llevar una vida equilibrada, porque el Señor nos va a dotar de sabiduría, de inteligencia,
nos va a dar discernimiento y vamos a poder enumerar nuestras prioridades como deben de ser. Entonces, qué importante es que nosotros siempre estemos preparados para que cuando el Señor venga le podamos entregar esas cuentas a las cuales Dios nos ha dado para administrar. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios que Dios nos permite que nosotros podamos. Le digo, este pasaje me recuerda a esa parte, pero también ese pasaje, o hay un pasaje en Lucas, ¿nos los puedes poner por favor? En Lucas capítulo 18, versículo 8. Y en esta predicación yo quiero, no hemos leído todavía el versículo 15, pero también voy a hablar acerca de la importancia de tener fe, porque el Señor Jesús dijo, el pasaje que vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículo 8, acordémonos que dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. O sea, el justo, lo que lo va a mantener no es su mucho conocimiento de teología, no son muchos años en una asistencia o en algún lugar de alguna iglesia, en alguna congregación. Lo que lo va a mantener al justo es su fe en el Señor Jesús. Este versículo lo que viene hablando precisamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él al final en este versículo, él dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Uno de los grandes problemas, hermanos, no tan solo de aquellas personas que no son creyentes y que no han entregado su vida al Señor Jesús, no creen. Pero no tan solo ellos, sino aún en medio de nosotros como hermanos creyentes, siendo cristianos, a veces nos encontramos en esa gran dificultad que nos cuesta mucho creer en aquel que ha dado su vida por nosotros. En aquel que dice la palabra de Dios que si nos dio a su Hijo amado, lo más precioso, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero bueno, es la parte humana que tenemos. Es la parte humana que tenemos y es donde el Espíritu de Dios nos impulsa y nos guía a la verdad, a mirar nuevamente al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros, nuestra fe, porque uno de los problemas o unas dificultades que los falsos maestros estaban introduciendo a la iglesia o querían introducir, era esa parte, que no creyeran en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando ya los discípulos, cuando ya la iglesia había sido discipulada, había sido enseñada y había sido constantemente les habían repetido la enseñanza y la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a estar hablando acerca también de lo que es la fe. La fe debe de ocupar y ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas para esta enseñanza o todas las enseñanzas que hemos estado hablando acerca de la segunda carta de Pedro. Porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, también Él vendrá por nosotros. Porque Él resucitó, hermano. Él no está en un sepulcro. Hace un rato nuestro hermano Rogelio nos recordaba que un día como este el Señor Jesús resucitó con gloria y aquellos que estaban sepultados también fueron resucitados. Y si Él resucitó también, Él vendrá por nosotros. Ok, vamos a leer ahora sí el capítulo 3, versículo 15.
y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Número 1, el Señor Jesús, guiando al apóstol Pedro por medio del Espíritu, muestra la palabra paciencia de nuestro Señor. Y esa paciencia que Dios siempre ha tenido es con un propósito. Es para traer salvación, hermanos. No es de que Dios haya olvidado de todas aquellas malas conductas que nosotros como seres humanos hacemos. No es que Dios haya olvidado de aquellas personas que hasta el día de hoy deciden vivir su vida como mejor les parece, que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, que aún sabiendo que eso es pecado, que aún sabiendo que llevar esa vida en la cual llevas, continúas, la persona puede pensar que puede tomar la decisión la siguiente semana. ¿Cuántas de las personas que están aquí presentes al día de hoy? Podemos generalizar, pero tenemos que hablar a la audiencia que tenemos. ¿Cuántas personas que están al día de hoy aquí presentes, Dios le ha hablado, le ha mostrado que usted tiene que dejar su manera de vivir? ¿Qué es la mala manera de vivir? La mala manera de vivir es cuando, por ejemplo, aquella persona que vive de una manera pecaminosamente. ¿Qué es un pecado? Pecado es que la persona ande en borrachera, que la persona ande en fornicación, que la persona ande de adulterio, que la persona ande mintiendo, que la persona ande codiciando, que la persona ande haciendo tratos chuecos, que los jóvenes sean contumaces, sean desobedientes a sus padres, los estén deshonrando. Eso es pecado. ¿Y cuántas veces Dios le ha hablado? Y la pregunta es, o a veces decimos, pero no me ha pasado nada. Y a veces podemos confundir la paciencia de Dios, pensando que jamás nos va a pasar nada. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, esa paciencia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Esa paciencia es para los falsos maestros? ¿Para los falsos profetas? No, hermanos, porque dice la palabra en los versículos anteriores que hemos visto que ellos han sido destinados a unos lugares de oscuridad por su manera impía, por su manera pecaminosa de proceder, porque son personas que no tan solo no quieren de Dios, sino son personas que están en contra de Dios. Una cosa es decir, bueno, yo por el momento no quiero entregar mi vida al Señor. Yo voy a pensar y por el momento yo no quiero nada con el Señor. Pero hay personas que ya no tan solo no quieren saber del Señor, sino que están en contra del Señor, en contra del Evangelio, en contra de la palabra, en contra de lo que se comparte, en contra de lo que la persona ha creído en el Señor Jesús. Y se oponen a la verdad. Entonces, esa paciencia, hermanos, está cuando dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, a veces nosotros como creyentes podemos tener una gran dificultad, porque en los creyentes puede haber personas o hermanos que están al día de hoy apartados de la voluntad del Señor. Pero Dios, escúchalo, Dios no quiere que te pierdas. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Y si usted al día de hoy anda usted ahí jugueteando y coqueteando con el pecado,
y al día de hoy no quiere usted consagrarse al Señor, y un día quizá usted disfrutó de la gracia, del amor, de la gloria del Señor Jesús, y al día de hoy anda usted como apartado, hermano, es tiempo de que usted mire la paciencia del Señor. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que nosotros seamos maltratados en este mundo, hermanos, porque este mundo te maltrata. El pecado te maltrata. El pecado te lastima. El pecado te lleva a sufrir. La paciencia de Dios, hermanos, es para salvación. Y aquellas personas, vuelvo a redundar, que no han entregado su vida al Señor, yo quiero decirle que el Señor es muy paciente con usted. ¿Qué pasaje puedo traer a la memoria y exponerlo para ver la paciencia de Dios? Hermano, recuerdo el pasaje de... ¿Cuántos conocen a David, el rey David? Todos, ¿verdad? Bueno, no lo conocemos, hemos leído su historia, su biografía, su conducta, cómo él amó y sirvió a Dios, pero también cómo él, por soltarse de Dios, hizo cosas muy desagradables. Pero ¿cuántos se acuerdan de ese hecho, de ese evento cuando él decidió tomar a una mujer que no le pertenecía? David cayó en un adulterio. Y David no alcanzaba a mirar en el lugar tan oscuro que se encontraba. Eso nos deja ver y nos da una enseñanza que el pecado ciega, hermano. El pecado ciega. No alcanzamos a mirar más allá lo que está delante de nuestros ojos. Podemos mirar de una manera física, pero espiritualmente el pecado ciega. Vemos a David, que dice la palabra que el mismo Señor dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y David había ganado abundantes batallas. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que no descendía a ningún lugar a luchar en una guerra, en una batalla, si antes él no consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿subiré o no subiré? Y de acuerdo a lo que Dios le contestaba, él actuaba. Pero bueno, David se apartó del Señor. Dejó de permanecer en la vid verdadera. Y su fruto no fue bueno. Pero estaba en un momento tan oscuro, David, que no alcanzaba a mirar la condición en la cual se encontraba. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que David se diera cuenta de la situación en la cual se encontraba? Tuvo que mandar a un siervo de él, llamado Natán. Y qué ejemplo tan sencillo le pone, ¿verdad? Todos sabemos la historia, que dice que venía un hombre de camino. En aquel entonces la costumbre, la tradición, la cultura era de que si alguien venía a visitarse, bueno, tenías que atenderlo. Era una manera de demostrarle que era bienvenido a tu casa. Y guisabas algún corderito, le dabas de comer, de tal manera que él se diera cuenta que era atendido y que era amado. Bueno, le es enviado Natán y le dice: ¿qué te parece, David? Que había dos hombres, uno que tenía muchas corderas y uno nada más tenía una. Y en aquel que tenía muchas, vino uno de camino a visitarle. Y teniendo tantas, no fue capaz de agarrar una de las de él, sino que fue y aquel hombre que tenía una, la cual
la cuidaba, la amaba, y de una manera tan tierna, hermanos. Yo cuando leía yo ese pasaje, me daba yo cuenta cómo ese pasaje nos habla de la ternura que uno como esposo debe uno de convivir con la esposa. ¿Cómo dice que comían qué? De su mismo plato, ¿verdad? Y la cuidaba con ternura. Y David, ¿qué dijo? Muy indignado, ¿verdad? El celo de David, el celo del hombre, que dijo, ¿quién es ese hombre que merece morir y que pague doble porción? Ese es el carácter, la justicia del hombre, que no soporta, que no es paciente. Pero Natán le dice, ese hombre eres tú. Saco este ejemplo, hermanos, para que nosotros veamos que la paciencia de Dios es muy grande. Es muy grande. A nosotros como personas, hermano, creo y me enumero yo también, si a nosotros nos hicieran algo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Decimos, no hay problema, soy paciente, le tolero al hermano, a la persona, sus errores, sus faltas, sus ofensas. No hay problema, tengo al Espíritu de Dios y el Espíritu está derramado en mí y yo perdono y yo soy muy paciente. Tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, y Él nos impulsa a que seamos pacientes. Pero en cuántas ocasiones nosotros rápidamente determinamos un juicio cuando alguien hace algo mal y decimos es que él merece esto, él merece el otro. Mas sin embargo la paciencia de Dios es muy grande para con los hombres. Y aún para con nosotros siendo creyentes, porque también en medio de los creyentes se deslizan y pueden cometer pecado, pero Dios es paciente. Decía un escrito que leía yo, que la paciencia de Dios en algunos que son creyentes aprovechan de la gracia de Dios para vivir conforme a su voluntad. A ver, vuelvo a repetirlo, hermanos, que la paciencia de Dios en los creyentes ocupan la gracia de Dios y aprovechan la gracia de Dios para vivir haciendo su voluntad y no viviendo bajo los principios que Dios ha determinado. Muchas personas al día de hoy, aunque han sido salvadas, perdonadas, como tienen el conocimiento que Dios, hemos sido salvados por gracia y que Dios, por medio de su gracia, nos llevará hasta el final, muchas personas pueden vivir confiadamente y decir, pues soy salvo por gracia. Muchas personas se atreven incluso a vivir una vida pecaminosa y decir, es que ahora el Señor Jesucristo, Dios, ya no me ve a mí, ahora ve a Cristo. Y es una verdad media, porque es real, hermanos. Dios desde los cielos ve la justicia de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos justificados por Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Pero el hombre en su falta de conocimiento, en su falta de conocer la verdad y la doctrina bíblica de la gracia, piensa que puede echar mano y puede vivir una vida pecaminosa, creyendo que no le va a pasar nada a la persona. Entonces muchas personas aprovechan de la gracia de Dios para vivir y haciendo su voluntad. Hay otras personas, volvemos a las dos audiencias, ¿no? Hay otras personas que consideran muy bien la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y se esfuerzan por vivir una vida en santidad, agradándole, haciendo su voluntad.
Muchas personas toman la gracia de Dios y en gratitud le sirven a Dios. Hermanos, como dice en Hebreos, el día viernes que estábamos orando, los días viernes nos reunimos como iglesia y en ocasiones nos toca discipulado y en ocasiones oración. Y precisamente lo que hacemos es en cada viernes oramos por la predicación que se da los días domingos. Y el día viernes algo que orábamos era, nuestro hermano Alejandro nos pasaba las cargas que a mí me tocó orar una de ellas era que viviéramos con gratitud y temor a Dios, que no nos olvidemos de quién es Dios, de sus misericordias. Y orábamos en la dirección del pasaje de Hebreos capítulo 12, donde habla que habiendo recibido un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella tengamos temor. Habiendo recibido un reino inconmovible tengamos gratitud, mediante ella le sirvámosle a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gratitud y reverencia, gratitud y obediencia, porque Dios es fuego consumidor. Dios es paciente. Y no es que Dios esté alcahueteando las acciones y la vida pecaminosa de las personas, no, Dios no alcahuetea nada. Dios es justo. Y dice la palabra que Él le va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Dios no va a pasar por alto las acciones de las personas. Dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuándo dejamos de ser culpables ante Dios? Cuando nosotros venimos y creemos en Cristo Jesús a la obra redentora. Entonces ahí dejamos de ser culpables ante los ojos de Dios. Pero mientras nosotros no vengamos y creamos en Cristo Jesús, nuestras vidas tienen culpa y dice la palabra que Dios va a juzgar a todas aquellas personas que no han atendido al llamado de Dios. Y la paciencia de Dios, hermanos, la paciencia de Dios, Pedro nuevamente la menciona acá, pero atrás vemos aquellos ejemplos que Pedro ha puesto. Aquella paciencia tan grande que Dios mostró en los días de Noé. ¿Cuántos años se llevó Noé construyendo el arca? ¿Alguien sabe cuántos años? ¿120? $120 años que Noé construyendo el arca. ¿Qué hacía Noé en esos días, en esos años? ¿Solamente se dedicaba a construir y a construir? No, les hablaba, les proclamaba el evangelio, les hablaba que iba a venir una destrucción, les hablaba que iba a haber un acontecimiento. Y como jamás había llovido y como jamás había acontecido algo así, la gente le parecía locura. La gente le parecía que era un cuento de Adán, que eran ideas, eran filosofías, era algo falso lo que Noé estaba proclamando, era algo que no han visto. Hermanos, si lo mismo pasa en estos tiempos, a mucha gente, a falsos profetas, lo que estaban haciendo ellos, se les hacía una locura que el Señor Jesús vendría otra vez. A mucha gente al día de hoy les dices, es que debes reparar tu vida, es que debes atender al llamado de Dios. Mira, hay un camino mejor, mira, hay una condenación eterna y hay una vida nueva eterna, hay un infierno, hay un cielo. Debes de tomar una decisión porque mira, el Señor va a venir y si tú partes, no estás preparado. Y la gente que dice, son locuras. Te lavaron el cerebro. ¿Dónde vas? No, pues fíjate que me reúno en la iglesia Colosio, en Batallón San Patricio. Sí, de por sí son bien exagerados. No creen que si la persona termina sus días y no cree en el Señor Jesús,
su final es una condenación eterna. ¿No lo creen? ¿No creen que hay un infierno? ¿No creen que en ese infierno va a haber tormento por toda la eternidad? ¿No lo creen? Noé se pasaba proclamando el evangelio. Y durante todos esos años, Dios mostrando su paciencia. Mostrando su paciencia. Y Dios no ha cambiado. Dios al día de hoy tiene paciencia. Pero se terminó el tiempo de paciencia en la generación de Noé. Y Dios vino, hizo caer lluvia de los cielos. Hizo caer lluvia de los cielos. La paciencia determinada que Dios había determinado para esa generación se terminó y Dios los destruyó. Es un ejemplo que el apóstol Pedro nos pone acerca de la paciencia de Dios. El otro ejemplo que nos pone de Sodoma y Gomorra. Muy paciente el Señor. Vemos cómo Abraham, en su amor por la humanidad, en su amor por la creación de Dios, intercediendo a Dios para que Dios no destruyera a esos lugares corrompidos de inmoralidad y otros pecados más, intercediendo, pidiéndole a Dios. Pero con la gran sorpresa se llevó a Abraham que no había hombres temerosos de Dios y fueron destruidos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Entonces la paciencia de Dios es para salvación. Persona que nos acompaña de verdad, con todo el corazón, desde acá le decimos: vuélvase al Señor. Usted no tiene la vida comprada. Usted no sabe cuándo Dios lo va a mandar a traer cuentas. Nosotros podemos pensar y decir: es que la semana que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dentro de un año tengo propósitos, tengo objetivos. Es bueno tener objetivos, pero siempre que tengan que ver en el camino del Señor, en el orden de Dios. Dios, si hasta el día de hoy, mire, dice la palabra, cuando nosotros tenemos claro que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Cuando nosotros tenemos claro en eso y creemos en eso, entonces nuestra manera de pensar cambia. Porque si no estamos preparados para entregar cuentas delante del Señor y sabemos que nuestras vidas no están en nuestras manos, la vida de usted no está en sus manos. Usted no decide si hoy va a terminar el día. Usted no decide si hoy o mañana va a amanecer. Nosotros no decidimos. La vida del ser humano está en las manos de Dios. Él es el que la da y Él es el que la quita. Y si Dios al día de hoy le ha dado vida, es porque es paciente. Él es paciente para con usted. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted pase una eternidad en una condenación. Dios no lo quiere. Porque para eso envió a su Hijo, para traer salvación, para dar vida eterna. Pero la pregunta es: ¿por qué no la quieres? ¿Por qué no quieres volverte a Dios? ¿Estás esperando a que caigas enfermo, a que te encuentres en un quirófano, a que estés en un accidente y entonces digamos: Señor, ayúdame? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Jamás nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? Señor, ayúdame. Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. ¿Cuántos de aquellos que estamos aquí presentes hemos tenido y hemos hecho ese compromiso con Dios, pero una vez saliendo
de ese lugar y empieces a sanar y empieces a recuperarte y empiezas a caminar y empiezas a hacer tus actividades normales, te olvidas de aquel compromiso que hiciste con Dios. Y mira, Dios no te ha destruido. ¿Por qué? Porque es paciente. Es paciente. Si fuéramos del carácter como nuestro carácter humano como hombre, como David, ¿qué hubiéramos dicho ya? Este no entiende, ya sabe lo que tiene que hacer. Ese es nuestro carácter nosotros como hombres, pero el carácter de Dios es muy diferente. Él es paciente. Él es paciente para traer salvación a las personas y también paciente para todos aquellos que al día de hoy están desviados del propósito de Dios. Sí, que al día de hoy, conociendo la luz, la verdad, habiendo experimentado el amor de Dios, la salvación de Dios, que Dios depositó su espíritu en tu vida, que te guió, que te influenció y supiste distinguir entre lo blanco y lo negro, supiste distinguir entre la verdad y la mentira, supiste distinguir entre un antes y un después, pero al día de hoy, por cuanto te separaste de la vid verdadera, vives apartado de Él en una vida cómoda y quizás hasta pecaminosa, estás apartado de Él y no te ha pasado nada, es porque Dios tiene paciencia. Dios quiere que vuelvas. Dios quiere que vuelvas a casa. Porque, hermano, si tú experimentaste realmente la salvación, yo quiero decirte que en el mundo no vas a estar feliz. ¿De verdad? No vas a estar feliz. Porque tu naturaleza antes era pecaminosa, era perversa, pero cuando vino Cristo y trajo una regeneración, te hizo renacer por la palabra de Dios, al día de hoy tu naturaleza es espiritual. Porque Dios ha puesto su espíritu en tu vida. Y el Señor dijo que el Espíritu de Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, aunque tú estés deslizado y lleves una vida cómoda, en tibieza, en no querer consagrarte al Señor, el Espíritu de Dios está ahí en tu vida, porque el Espíritu de Dios no tan solo consuela, no tan solo dirige, sino que también convence. Y Él va a estar ahí trabajando contigo para convencerte, para hablarte, para que vuelvas al lugar donde perteneces, porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Pero Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Ya me extendí un poquito en este punto. Dice la siguiente parte del versículo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Hermanos, este punto, Pedro le llama amado hermano al apóstol Pablo. ¿Cuántos recuerdan aquel hecho que sucedió ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21? Pedro, ¿por quién fue reprendido? Por Pablo, ¿verdad? Porque Pablo se estaba conduciendo de una manera incorrecta e hipócrita, no conforme al Evangelio, narra el apóstol Pablo. Y dice que se estaba conduciendo de una manera incorrecta y que Pablo lo confrontó cara a cara y le habló y lo corrigió, que no era correcto su manera de conducirse ante los hermanos. Pero vemos aquí que Pedro le llama amado hermano. ¿Cómo amaba Pedro a Pablo?
lo llegó a amar. Hermanos, ese es un principio que nos habla en Proverbios capítulo 9, versículo 8. ¿Nos pones Proverbios capítulo 9, versículo 8, por favor? Pedro era sabio, era entendido. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hermano, Pablo corrigió a Pedro, sabio. Y Pedro llegó a amar abundantemente a Pablo. Hermanos, aquí la aplicación es: ¿qué tanto nosotros somos corregibles, hermanos? ¿Qué tanto nosotros aceptamos el consejo o la reprensión que a veces se nos da? Cuando se nos reprende, cuando alguien nos corrige, ¿de verdad la tomamos? Somos personas corregibles, personas entendidas, personas que sabemos que realmente hemos actuado mal y un hermano o una hermana nos corrige y decimos: amén, hermano, gracias, sí, tienes razón. O inmediatamente sacamos nuestros argumentos bíblicos y decimos: es que yo soy más espiritual y no tiene por qué llamarme la atención. Hermano, aquí vemos en el apóstol Pedro un hombre muy sabio, que a pesar de que fue un momento muy tenso, porque Pablo lo confrontó, no le dijo: ven Pedro, te voy a llamar aquí la atención. No, dice que enfrente de todos los demás lo corrigió y le habló. Y usa palabras muy fuertes, que dice que por la hipocresía de ellos hasta Bernabé fue arrastrado. Pero vemos a Pedro, ya no aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro lleno de valor humano, sino un Pedro sabio, entendido, con discernimiento. Y llegó a amar al apóstol Pablo. Hermanos, esta aplicación yo la quiero puntualizar: la importancia que seamos corregibles. La Biblia dice que no corrijas al necio, porque el necio, ¿qué hace? El necio se opone, el necio jamás te va a recibir consejo, jamás te va a aceptar lo que tú le estás diciendo. Pero si corriges al sabio, el sabio te va a amar. Así es que, hermano, no seamos deudores a la carne. Si ves a tu hermano o a tu hermana pecar o hacer algo incorrecto, corrígelo. Háblale, porque te va a amar. Porque en la manera que te estás acercando a Él es con amor, con misericordia. Y le estás diciendo: eso no está bien, debes de corregirlo. Eso no le agrada al Señor, eso no va a bendecir tu alma. Pero eso, hermano, eso es lo bíblico. Lo bíblico no es de que si tú ves a tu hermano o a tu hermana hacer algo incorrecto, vayas con el pastor y le digas: oiga, pastor, es que mire que tal hermanita, tal hermano hizo esto. Yo quiero que vaya usted y le llame la atención. Eso no es bíblico, hermano. Pero quiero decirle que tenemos esa costumbre en esta iglesia, que si vemos a nuestro hermano hacer algo incorrecto y que lo estamos mirando, no tenemos el valor de ir y decirle, como dice la palabra de Dios en Mateo 18: si ves a tu hermano pecar, ve y háblale, y estando solos, corrígele, háblale, exhórtale. Sino que se tiene la costumbre de echarle la bolita al pastor. Yo no sé si el hermano Azarías, al hermano Alejandro, yo creo que sí. En mi caso sí ha sido así en algunas ocasiones, que llegan y me dicen: hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermana, sí, hermano. Fíjese que tal hermana, fíjese que tal hermano, yo lo vi cometer esta acción y quiero que por favor usted vaya y hable con él, porque yo estoy preocupado por su alma. Suena muy amoroso, muy tierno, ¿verdad? Mucha preocupación.
Pero eso no es lo correcto, hermanos. El pastor no vio, el pastor no oyó. Entonces, el que debe de ir y corregir, el que debe de ir y hablar, es el hermano mismo que vio. Y cuando la persona no lo hace, la palabra dice que entonces somos deudores a la carne. Somos personas que no tenemos el valor para ir y decirle a nuestro hermano en amor. Acordémonos del principio de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Usted cree que Pablo quiso quedar solamente bien delante de la audiencia que estaba ahí enfrente para decir, yo soy la autoridad más que Pedro? ¿Usted cree que Pablo lo hizo con esa intención? Jamás. Estaba por delante la misericordia y él sabía que esa conducta a Pedro lo iba a desviar de su propósito, de su llamado que él tenía de Dios. Y en amor y misericordia lo corrigió, y Pedro fue una persona corregible que llegó a amarlo. Nuestro amado hermano Pablo. Así es que, hermano, desde hoy en adelante, si ves a tu hermano pecar, hacer algo incorrecto, ya no vayas con el pastor. Ve y dile en amor que corrija. Ya si no corrige y no quiere, bueno, entonces ya hay otro principio. La palabra dice que si no te hace caso, bueno, ve y toma a alguien más como testigo que escuche. Y si no escucha, bueno, entonces ya pasamos a otros términos. Pero normalmente casi nunca se llega al segundo término, hermano. Siempre el que es creyente, el que realmente está caminando en esa gracia de Dios, se puede oponer un poquito, pero le muestras la palabra y la palabra gobierna su vida. La palabra lo dirige. Yo como me acuerdo, hermanos, hace muchos años, hermanos, somos humanos y vamos en un crecimiento. Recuerdo que una vez un hermano a mí me llamó la atención por algo. Y en ese momento como que no quería yo aceptarlo. Hace muchos años, hermano. Pero el momento que el hermano me sacó la palabra, me retuve. Dije, hermano, amén, amén. Hermano, cuando la palabra de Dios nos gobierna, cuando la palabra de Dios nos dirige y le tenemos temor a Dios, siempre vamos a ser personas corregibles. Cuando estás acostumbrado a hacer tu voluntad o ya estás en un estado ya crítico de estar separado de Dios, vas a ser opuesto a lo que el hermano o la hermana está tratando de corregirte. Hermano, no está buscando tu mal, está buscando tu bien. Cuando una persona se acerca a ti a corregirte en amor, es porque te ama. Y si eres sabio, vas a agarrar el consejo, la reprensión. Y si no, puedes caer en el otro extremo, que has caído en una necedad. Versículo 16, por favor. Ya estoy por terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas el apóstol Pablo habla en todas sus epístolas, hermanos? De la segunda venida del Señor Jesús. Acordémonos que el punto central o el contexto de lo que viene hablando es de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces Pablo casi en todas sus epístolas, se cree que en la única que no habla es en la carta de Filemón, pero de ahí en todas él habla de la segunda venida del Señor. ¿Y por qué Pablo hablaba constantemente de la venida del Señor Jesús? Porque él vivía a la luz de la venida del Señor Jesús. Él tenía presente
que él tenía que vivir como si el Señor fuera a venir el día de hoy o el día de mañana. Y él se conducía de esa manera con temor, con reverencia, con santidad, con justicia, con misericordia. ¿Por qué? Porque él vivía bajo esa luz, bajo ese entendimiento. Él no tenía en su mente y decía, bueno, el Señor todavía faltan algunas profecías por que se cumplan, faltan ciertos hechos, ciertos eventos, entonces me la voy a llevar relax y vivo de esta manera. No, él vivía con ese entendimiento que el Señor podía venir en cualquier día. Por eso es que él dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, hay cosas en las cuales no las vamos a comprender en su totalidad. Son cosas difíciles. Y el apóstol Pedro, imagínate, el apóstol Pedro él mismo dice, son cosas difíciles de entender, de comprenderlas. Cuánta luz, cuánto entendimiento, cuánto discernimiento, cuánta revelación le fue dada al apóstol Pablo, que él escribió varias porciones de las escrituras difíciles de comprender. Pero de esas escrituras que él escribió, algunas son difíciles de entender. Dice, como también las otras escrituras, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Qué importante, hermanos, es que aquí el apóstol Pedro le está dando una autoridad muy alta a los escritos del apóstol Pablo. Eso nos da a entender y nos confirma que todo el Nuevo Testamento es inspiración de Dios, hermanos, es palabra inspirada por Dios. Cuando dice como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿cuáles son aquellas porciones de las escrituras o doctrinas que torcían a aquellos hombres, aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros? Pues eran aquellas enseñanzas, hermanos, que ya se les habían dado a la iglesia acerca de la venida del Señor Jesús. Trataban de torcerlas, trataban de decir que eso no era cierto, que el Señor no vendrá, que eso es una mentira, que eso es una falacia. Y eso no es cierto, hermano. El Señor habló, el Señor dijo, y Él volverá. Él volverá, hermano. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Creemos que el Señor va a venir? Si creemos que el Señor va a venir, hermanos, yo te exhorto a que vivamos creyendo verdaderamente que Él va a venir. Amándole, sirviéndole, guardarnos para el Señor, buscando la santidad, la rectitud, la justicia, ser sensibles al Espíritu, que Él nos guíe, viviendo para Él. Hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no fuimos comprados con precio de sangre. ¿Creemos realmente en Él o vamos a ser de aquellos como cuando el Señor Jesús les dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿Cómo nos va a hallar el Maestro? ¿Con fe, confiando en Él? Es cierto, luchando con dificultades, pero decir, Señor, tengo luchas, tengo batallas, pero yo jamás he dejado de creer en ti, Señor. Tu Espíritu me ha guiado siempre a confiar en ti, Señor. Yo jamás he quitado mis ojos en el autor y consumador de la fe, Señor, porque tengo claro, como dice la palabra, que si el Padre nos dio tu vida, nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, este mundo va a tratar a toda costa de apartarnos en lo que hemos creído. Y nosotros tenemos que tener claro que nosotros nos conducimos por fe, por confianza en el Señor, no por lo que nuestros ojos ven,
No por lo que nosotros sentimos o oímos, no, sino porque hemos creído que Él volverá. Y el día que partamos, hermanos, de esta vida, Él nos llevará a su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Termino con un pasaje, hermano, para concluir en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Ya estamos cansados? Vamos a hacer un ejercicio como nuestro hermano Alejandro siempre nos invita. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estirarnos tantito porque todavía nos falta como una hora. No es cierto, hermanos. Estírese. Ya estamos en el último pasaje. Bueno, vamos a sentarnos. Gracias, gracias. En 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 5 al 8. Fíjese cómo Pablo, instruyendo a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, debemos de vivir no tan solo creyendo en la venida del Señor, en la segunda venida, sino que tenemos que vivir amando su venida, amando su venida. Y decir, el Señor ya viene. ¿Quién ha visto ese documental de China Llora? Alce su mano. Muy poquitos. Bueno, si usted tiene la costumbre de ver tele, ver series y ver películas, yo le aconsejo que vea usted el documental de China Llora. Está muy interesante. Era una iglesia que vivía en persecución y una mujer recibió una verdad de parte de Dios que le fue dicho, vive un día a la vez. Vive un día a la vez, porque no sabemos mañana qué nos espera. No sabemos si mañana estaremos con vida. No sabemos si mañana acumularemos más números a nuestras cuentas. No sabemos si mañana fortaleceremos más nuestro cuerpo con deporte. No sabemos si mañana el dueño me va a subir a gerente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, queridos hermanos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? A la luz de que el Señor viene, o nos hemos confiado y decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o hemos caído en aquel punto como Santiago hablaba y decía, que aquellos hombres decían, hoy haremos, traficaremos, llevaremos esto, haremos lo otro, en lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto. A la luz de qué vivimos, hermanos, de que el Señor viene. Si es eso, hermano, amén. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza es que algún día todo esto se va a terminar. Sí, hermano, todo lo que estás padeciendo, todo lo que estás sufriendo, enfermedad, necesidades, problemas, dificultades. Quisieras servir al Señor, pero no puedes ya, porque estás quizá postrado en una cama. Hermano, que tu confianza no desmaye en el Señor. Algún día eso pasará, eso terminará, porque esa es nuestra esperanza. Y eso va a acontecer, que el Señor volverá. Volverá. Si aún todavía estamos, Él volverá por nosotros. Jamás nos ha dejado solos. Nos dejó la guía de su Espíritu para guiarnos y terminar la carrera. Hermano, podamos tener esa firmeza y esa convicción, como decía el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Nada me pudo mover en este mundo. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Porque aún en medio de tu pueblo, Señor, tu paciencia ha sido grande. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona. Sea tu Espíritu el que las guíe, Señor, hacia el camino, la verdad y la vida. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.